Con el presente video vamos a mirar la utilización del simulador de circuitos digitales bajo la implementación y montaje de un circuito combinacional sencillo. Antes de entrar en materia y explicar el funcionamiento de este software, vamos a analizar el circuito digital que hemos elegido para realizar el presente ejercicio. Este circuito combinacional consta de dos compuertas OR, una compuerta AND y dos compuertas NOT. Recordemos que las compuertas OR me representan una función de suma, la compuerta AND me representa una función de multiplicación y las compuertas NOT son compuertas inversoras que me cambian la entrada lógica presente en el momento. Aquí tenemos la salida F, que está condicionada al comportamiento de esas tres entradas A, B y C, la cual tomará un estado lógico respectivo en determinado momento y ofrecerá un estado en su salida. Antes de diagramar la tabla de verdad, vamos a definir cuál es la función booleana que nos representa este sencillo circuito. Para definir con facilidad la función booleana de nuestro circuito, vamos a darle a las salidas de las otras compuertas unas letras características que nos permitirán ir identificando cuál es la función final. Entonces, aquí tengo mis tres entradas A, B, C, entonces vamos a utilizar D. Utilizamos D para nombrar la salida de la siguiente compuerta OR y a la salida de la compuerta AND le vamos a dar el nombre de E. De esta manera puedo empezar a definir con más facilidad cuál es la función del siguiente circuito. Digo entonces, mi salida F va a ser igual, como ella me está ejecutando una operación de suma, entonces va a ser la suma de sus dos entradas, que sería por este lado D y por este lado C. ¿Pero qué es D? D es igual, también estoy ejecutando una operación de suma, a la suma de E, que es la salida de esta compuerta AND, más B. Esta equivalencia de D yo la voy a reemplazar en la fórmula original que venimos trabajando en la parte superior. Por tanto, yo voy a decir que F es igual, en donde está D reemplazo, a E más B más C. ¿Pero qué es E? E me va a representar una operación de multiplicación de las compuertas negadas de A y B. Por tanto, yo digo E es igual a A negado por B negado. Yo puedo representar la negación con esta comillita al lado de la letra o con un segmento corto, un guioncito sobre la letra. Por facilidad de digitación colocamos la comillita. Ahora volvemos a nuestra ecuación y reemplazamos la equivalencia de E. Entonces aquí vamos a tener que es igual a A por B, ambas negadas. El resto de letras baja normal. Entonces, ¿qué notamos? Que nuestra función ya quedó condicionada a nuestras tres variables A, B y C. En diferente combinación, obviamente diferentes operaciones que responden a la combinación de las compuertas que tenemos ahí anexas. Procedo ahora a diseñar la tabla de verdad. Para ello debo tener en cuenta cuántas filas voy a requerir para trabajar la misma. ¿De qué depende? De la siguiente condición. El número de filas va a ser igual a 2 a la n, donde n es el número de entradas que yo tengo en mi circuito. En este caso, como tengo tres entradas que son A, B y C, entonces yo elevo 2 a la 3 y ello me da 8. Si tuviéramos 4 entradas, pues elevaríamos 2 a la 4 y tendría que diagramar 16 filas. Como acá voy a necesitar solamente 8, ¿cómo empiezo a ubicar yo mis estados lógicos de manera que no me queden repetidas las combinaciones? Pues reparto mitad y mitad a cada estado lógico, empezando con el que yo desee. Vamos a colocar acá el nombre de las tres entradas principales, que serían A, B y C. Y empezamos. 8 filas, mitad de estados lógicos 1. 1, 2, 3, 4, luego ceros. Muy bien, ahí tengo mis 8 filas. Continúo ahora igual de por mitad. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y acá en C, entonces ya también mitad. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0.
Esa misma mecánica se realiza cuando tengo muchas más filas. Si tuviera 16, pues empezaría 8 unos, 8 ceros y así iría mermando de por mitad. De manera que al final ninguna de las combinaciones que yo tenga acá se va a repetir en mi tabla. Paso siguiente, observo qué estados lógicos necesito para hacer mi operación. Cuando tenemos mucha práctica, podemos resumirnos muchas columnas y de una vez vamos sacando las equivalencias por compuertas. Pero en este caso vamos a hacer paso por paso. Entonces, observando aquí nuestras ecuaciones booleanas, observamos que necesitamos A negado, B negado. Entonces los vamos ubicando en nuestra tablita. Acá A negado, B negado, vemos que C no lo necesitamos negado y de una vez hacemos la conversión. A negado, entonces solamente nos concentramos en la columna de A y el estado lógico lo vamos a invertir en el puesto correspondiente. Entonces aquí tendríamos donde hay un 1, un 0, entonces 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Vuelvo y repito, solamente estamos invirtiendo el estado de la columna de A, porque la necesitamos negada. Hacemos lo mismo con B, entonces consideramos, donde hay un 1, pues colocamos el 0, acá otro 0, donde tengo un 0, coloco 1, 0, 0, 1 y 1. Hay que tener mucho cuidado con la designación de estos estados. Continuamos, vamos a ejecutar la operación de esta compuerta lógica. Vamos a definir qué es E. Y vemos que E es igual a A negado por B negado. O sea que solo vamos a considerar estas dos columnas. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0, 0, recordemos que el 0 siempre me va a anular la operación, 0, y los últimos dos estados sí, 1 por 1, 1, y acá también tenemos. Paso siguiente, necesitamos saber D. Le vamos a colocar acá D, y a qué es igual D, a E más B. Entonces vamos a considerar ahora las otras columnas. Para D necesitamos trabajar la columna de E y la columna de B. ¿Qué operación me está representando D? Una suma. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0, acá tenemos 1, 1, 1 y 1. Finalmente, nuestra tabla de verdad concluye con el estado de F, que es nuestra salida, el cual es igual a D más C. O sea que vamos a considerar la columna D, que vamos a poner de color naranja, y la columna C, que vamos a colocar también de color naranja. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 1. Vemos entonces cómo nuestra salida solamente presenta un estado de 0 cuando la combinación de sus tres entradas está en 1 en A y B y C están abajo, están en 0. Para comprobar esta tabla, ahora sí nos dirigimos a implementar nuestro simulador digital. ¿Qué tenemos en nuestro simulador digital? Tenemos un protoboard que me va a permitir hacer la simulación de los circuitos. Él tiene una serie de perforaciones que, si analizamos las pequeñas columnas, van a tener un punto en común, es decir, lo que yo conecte en este punto, en este o en el que le sigue, va a tener la misma alimentación. Las filas, por tanto, van a ser puntos diferentes, es decir, este punto, al de su derecha o a su izquierda, van a ser puntos totalmente diferentes. En la parte inferior tengo unos interruptores, unos pulsadores que me van a permitir establecer los estados lógicos. Cuando yo enciendo un interruptor estoy enviando un 1 lógico, cuando está apagado es un 0 lógico. Aquí tengo una serie de LEDs que me van a permitir también evidenciar las salidas y unos displays para circuitos ya un poco más complejos como contadores, sumadores, etc. Aquí tengo mis conexiones a tierra y mi alimentación para cada compuerta, que es importante realizar y conectar de manera individual. En la barra de herramientas superior tengo la parte de cableado, donde yo puedo elegir el color del cable que desee. Y aquí tengo en la parte de circuitos mis puertas básicas como son AND, NAND, NOT, NOR, OR, XOR y la AND y la OR invertida. Dependiendo de la necesidad yo puedo elegir, aquí tengo una AND 7408 de 2 entradas y otra de 3 entradas como la 7411 o la 7421.
¿Qué significa la parte de entradas? Entonces, vamos a mirar. La 7408 es una compuerta AND de 2 entradas por 4. Significa que este dispositivo, parte interna, vamos a mirar el tutorial. Aquí la tenemos, esta es la estructura interna de este encapsulado. Contiene 4 compuertas, si las vemos, y cada compuerta tiene 2 entradas. Por ejemplo, para esta compuerta el pin 1 y el pin 2 son las entradas y la patilla 3 ya sería la salida, ¿no? Esas indicaciones se tienen en cuenta al momento de yo empezar a cablear y hacer las conexiones de mi circuito. ¿Cómo identifico yo los pines de mi integrado? Pues él tiene aquí una pestañita y yo empiezo el conteo por su lado izquierdo, 1, 2, 3 hasta llegar a 7, luego continúo en la patilla del frente 8, 9, 10 hasta llegar a la 14. Siempre la patica 7 me va a ser mi puente a tierra y la 14 a alimentación. Aquí lo podemos ver, 7 a tierra, 14 a alimentación. Eso sucede con todos los integrados digitales. Ahora bien, si yo quiero observar cómo sería una compuerta AND de 3 entradas, como la 74011, vamos a ver que su estructura interna varía. El tutorial aquí no nos muestra, digamos, la representación interna de todos los integrados, pero yo puedo verificarlo en internet. Vamos y colocamos compuerta, aquí la tengo, 7411, miramos en imágenes y acá la puedo observar. Vemos cómo la 7411 contiene 3 compuertas únicamente. Si miramos el simulador, circuitos, vemos, aquí dice 7411 por 3, significa que solamente tiene 3 compuertas. Aquí observamos entonces que la patilla 1 y 2 de la parte inferior serían 2 de las entradas, la otra está en la patilla 13 y la salida estaría en la patilla 12. Vemos nuevamente que 7 es tierra y 14 pues la alimentación de esta compuerta. ¿Qué significa la cantidad de dispositivos que tienen al interior los encapsulados? Pues que si yo tengo un circuito lógico que tiene más de una compuerta lógica, no significa que tenga que sacar esa cantidad de dispositivos. Yo miro la cantidad que cada uno me ofrece. Para el ejemplo que estamos simulando, pero tenemos 2 compuertas OR. No significa que yo tenga que sacar 2 encapsulados independientes. Con uno tengo, ya que él me da la posibilidad de utilizar 2 compuertas y de hecho me van a sobrar otras 2. Procedemos ahora a montar el circuito que habíamos diseñado previamente para comprobar la tabla de verdad. ¿Cómo elimino yo los encapsulados que no necesito? Sencillo, clic derecho, retirar el cheat, sí. Iniciamos, entonces vamos acá y vemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos 2 compuertas NOT, una AND y 2 OR. Entonces vamos a ubicar las NOT. Vamos al simulador, circuitos, puertas básicas, NOT, y acá tenemos la 7404. La ubicamos acá en nuestro tablero digital. ¿Qué nos permite el tablero digital? Nos permite hacer pruebas de circuitos antes de materializarlas, digamos, en la placa. Antes de yo hacer ejercicios de soldadura o ya montar definitivamente un circuito, yo puedo por medio de estos simuladores digitales detectar posibles errores o inconsistencias en mi diseño. Esa es la ventaja de la utilización. Cuando yo veo que ya todo me está funcionando perfectamente en mi simulador, con confianza yo puedo comprar mis dispositivos y hacer el cableado respectivo en la tarjeta que yo ya vaya a materializar. La compuerta 7404 tampoco la tenemos aquí en nuestros tutoriales, entonces para verla de manera interna, implementamos internet. Entonces vamos a buscarla acá, 7404. Que es una compuerta NOT. Y aquí la tenemos. Vemos que en su interior tiene 6 compuertas NOT. Yo solamente voy a utilizar 2. Entonces podría elegir estas 2 o estas 2 de la parte superior. Lo único que debo tener en cuenta son los pines de conexión, las patillas que yo voy a utilizar. Algo muy importante. Para yo conocer las características de mis integrados, yo puedo recurrir a investigar su datasheet. ¿Qué es el datasheet? Aquí tenemos, es un documento que me permite encontrar datos de los encapsulados como los datos del fabricante, su descripción funcional, tensiones de alimentación, corrientes máximas que manejan, esquemas, etc. Por acá, por ejemplo, he descargado yo el datasheet
que es como la hoja de vida de ese integrado del 7411. ¿Qué pasa? Cuando uno busca en internet encuentra varias opciones. ¿Cuál seleccionar? Pues eso depende de la marca y el tipo de fabricante. En general la constitución interna es estándar para los dispositivos. Aquí yo ya he descargado un datasheet del 7411. Aquí vemos es una compuerta AND de 3 entradas. ¿Y qué encuentro aquí? ¿Cómo es su diseño? ¿Cuál es el material de fabricación? ¿Cuántos pines tiene? ¿Cuáles van conectados a las entradas? ¿Cuáles a las salidas? ¿Cuáles son sus niveles de voltaje mínimos y máximos que maneja? Etcétera. Viene el tamaño de la pastilla. Todos los integrados y cheats que encontramos en el mercado tienen su página de identificación denominada datasheet. Eso para cuando no conocemos cómo debe conectarse dicho dispositivo. Ok, entonces aquí ya tengo mi compuerta 7404 en la cual voy a utilizar dos compuertas NOT. Ahora vamos con una compuerta AND. Volvemos. El circuito necesito una AND de 2 entradas porque nuestro diseño no amerita 3 entradas. Entonces 2 entradas la colocamos acá al lado. Ahora necesito 2 compuertas OR, entonces bajamos un encapsulado OR de 50 puertas básicas OR de 2 entradas. Listo, aquí tenemos los únicos 3 encapsulados que vamos a necesitar. ¿Cuál es nuestro primer paso? Vamos a puentear a tierra y alimentar cada una de las compuertas. Entonces para eso vamos a cable, buscamos entonces color, vamos rojo para la alimentación. Como yo sé que mi alimentación va directamente al pin 14, pues entonces voy a mandar este cablecito directo a VCC. Estas filas que tengo acá en la parte superior sí están conectadas entre sí. Es decir, me están representando un solo nodo, igual las que están aquí en la parte inferior. Se han hecho por mayor comodidad para lo que tiene que ver con alimentación y puenteado a tierra. Procedemos. Aquí yo ya estoy alimentando mis 3 encapsulados. Recordemos que el punto que aparece aquí, aquí o aquí es el mismo. Entonces, por estética y comodidad, yo puedo mandar desde el último punto hasta aquí el cableado. Repetimos la misma operación para la parte de tierra. Entonces, recordemos entonces que toda esta fila es un solo nodo. Muy bien, una vez efectuado ese proceso, vamos a iniciar con la conexión de las compuertas. Observamos en el circuito que tenemos. Observamos que A entra a una compuerta NOD antes de entrar a la compuerta AND. Entonces vamos a cablear este tramo. Yo voy a definir que los interruptores 1, 2 y 3 me van a representar las entradas A, B y C respectivamente. Tomo un color de cable que yo quiera. Lo importante de utilizar diferentes colores de cable es por si después necesito levantar algún punto porque haya puenteado mal. Cuando estamos en la etapa de aprendizaje, esto me facilita identificar cuál ha sido el error de conexión. Miramos que la 7404 es mi compuerta AND. Por acá la tenemos. Entonces vamos a utilizar esta que está aquí. O sea, la entrada sería la patilla 1 y la salida la patilla 2. Entonces voy desde A a la patilla 1, ok, y la salida, ¿a dónde me lleva? A la siguiente compuerta AND, es a una de las entradas de la compuerta AND. Entonces salgo de aquí y mando aquí a este punto, que es una de las salidas de las compuertas AND, la 7408. Si yo voy al tutorial AND, yo observo, aquí tengo 7408, que 1 representa una de las entradas. Entonces he hecho la conexión correctamente. Listo, llevamos este tramo. Ahora, la otra entrada de la compuerta AND viene desde B y también negada. Entonces vamos a ver, tomemos otro color. Lo vamos a negar, ya como utilizamos la patilla 1 y 2
de la compuerta NOT, ahora vamos a utilizar la 3 y 4 para utilizar la siguiente compuerta. Entonces mando desde, miremos el circuito, desde B hasta la otra compuerta. Entonces desde aquí vamos a utilizar esta. Y la salida va a ir a la siguiente entrada, que sería aquí, de nuestra compuerta AND, o sea la patilla número 2. La salida de esta compuerta va a una de las compuertas OR. Recordemos que aquí de la AND solo voy a utilizar una compuerta y de la OR sí voy a utilizar dos. Entonces vamos, la salida va a ser la tercera patilla. Como podemos ver aquí, la salida es la tercera patilla. La vamos a enviar a la primera compuerta OR. Entonces, la estructura interna de la AND y de la OR de dos entradas es similar, ¿no? Lo único que va a cambiar a nivel interno es la operación que ellas ejecutan, ya que la una multiplica y la otra suma. Entonces aquí yo ya mandé la salida a la primera entrada. Vamos a utilizar las dos compuertas del lado de abajo para no confundirnos. Volviendo al circuito, vemos que la otra entrada de la compuerta OR viene directamente desde B. Entonces vamos a poner otro color de cable. Y desde B vamos a mandarla directamente aquí. Ahora bien, ya toda esa parte está conectada. Vamos a mirar la segunda compuerta OR, cuya una de las entradas viene de la compuerta anterior. Es decir, entonces la salida de esta primera compuerta OR, esta salida, el pin 3, se la voy a conectar a este pin 4. Vamos a puentear esas dos patillas, que es lo que tendríamos aquí. La salida de D que entra a F. Entonces, la salida de 3, que es la compuerta que estamos trabajando anteriormente, se la vamos a enviar a 4. Entonces, 1, 2, 3, entonces de aquí a 4, listo. La siguiente entrada viene directamente de C. Entonces, desde C, vamos a enviarla acá, ok. Y ya la salida la vamos a enviar a un LED. Entonces, bueno, enviémosla con el mismo color, no hay problema. La salida, entonces sería el pin 6, como vemos. Sería acá. La vamos a enviar a este pin. Listo. Ahí técnicamente ya nos quedó montado el circuito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar la combinación de las tres entradas con la salida. Cuando el LED se encienda es porque tengo un estado lógico 1 y cuando esté apagado es porque su estado lógico es 0. Para ello lo primero que vamos a hacer es encender aquí nuestro simulador ON. Vamos a correr un poco acá. He acondicionado la tabla de verdad de manera que solamente pueda visualizar las entradas A, B y C y la salida. Cuando todas las entradas A, B y C están en alto, o sea en 1, el bombillo debe alumbrar. Entonces las vamos a subir. Efectivamente el LED está alumbrando. Cuando A y B están altas y C abajo, bajamos C, él continúa alumbrando. Igualmente, cuando tengo A y C arriba y B abajo, él continúa alumbrando. En la siguiente posición el bombillo debe apagarse, el LED debe apagarse. Entonces tenemos que A debe estar arriba, B y C abajo. Entonces A ya lo tengo acá arriba, B y C abajo. Efectivamente vemos que el bombillo, el LED se ha apagado. Es la única combinación en el que la salida va a tomar un estado de 0, o sea que el LED va a estar apagado. Continuamos. 0 abajo, 1, 1 arriba, 0 abajo, 1 y 1 arriba, el LED está encendido. Ahora 0, 1, 0, 0, 1, 0, continúa encendido. 0, 0, 1, 0, 0, 1, continúa encendido. Y 0, 0, 0, continúa encendido. Solamente cuando tenemos A arriba, 1, 0, 0, subiendo, él se apaga. Entonces vemos que efectivamente la ecuación booleana que obtuvimos del circuito, así como su tabla de verdad, corresponde
al funcionamiento del circuito ya con los encapsulados. Yo puedo guardar mi circuito, archivo, guardar como, y él me va a guardar simulación, ejemplo. Él me va a guardar en formato TXT, es decir, un archivo de texto. Entonces vamos a poner ejemplo 1, guardar. Si en situaciones posteriores yo quiero retomar el circuito, ya sea porque no lo alcancé a terminar o porque quiero hacerle unas variaciones o porque tengo que hacer alguna demostración, yo tengo inicialmente que activar el software. Porque si yo voy directamente, cerramos, si yo voy directamente acá a la carpeta en donde lo guardamos y hago doble clic, lo que voy a encontrar es esa combinación de códigos. Entonces, para yo volver a retomar mi circuito, yo tengo que ejecutar el simulador, archivo, abrir, lo buscamos, seleccionamos y aparece automáticamente el montaje. Bueno, espero que esta demostración les haya aclarado muchas dudas respecto a la funcionalidad de este simulador digital. Gracias.